Hoy vamos en esta serie de salud divina que estamos cerrando. Quiero cerrar dentro de un contexto nacional, dentro de todo lo que estamos viendo. Creo que muchas personas están en esa incertidumbre de qué va a pasar y qué hacemos, y si sí, si no, y dónde, y pastor, díganos qué hago. Y voy a tratar de llevar esa la palabra donde podamos mirar algunas cosas y dejar, digámoslo así, lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios nos está llevando a que miremos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, bueno, no me adelanto, pero vamos a decir, número uno, la iglesia, ¿cierto?, es la esperanza de Dios para el mundo. Esta es una frase que la verdad a mí me impactó. El autor de esta frase es el pastor Bill Hybels, y Dios básicamente puso en su corazón este entendimiento luego de una reflexión y luego de una jornada a través de su vida, donde venía pasando de no creer que la iglesia servía para algo, a decir que la iglesia pues como que bueno, algo hacía, pero llegar a un punto de entender que la iglesia es la esperanza de Dios para el mundo. Y cuando nosotros miramos en la historia, vamos a mirar a un pasaje aquí en Mateo 18. Jesús está hablando estas palabras a Pedro. Muchos recordamos esa charla que tuvo en donde Pedro tiene una revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús básicamente le dice: no te lo reveló carne ni sangre. Pero luego él continúa diciéndole estas palabras: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí hay un pilar fundamental que, a menos de que nosotros, la iglesia, tú y yo, capturemos, porque la iglesia no es esta edificación, la iglesia somos nosotros, somos las personas, entonces no veremos, digámoslo así, un cambio. Jesús no estaba hablando aquí de encargar a Pedro como papa. Realmente esa piedra, está hablando de piedra pequeña, pero Jesús está diciendo sobre esta roca es Cristo. Y Cristo, lo que nosotros necesitamos entender es que ha estado a través de 2000 años edificando ¿qué? Su iglesia. Y su iglesia es poderosa. Ahora, siempre tenemos un paralelo en lo natural y en lo espiritual. En lo natural, ¿qué creen que es el tipo de la iglesia en lo natural? ¿Qué es para ustedes el tipo de la iglesia en lo natural? Una nación. Pistas, caliente. Israel. ¿Cuántos saben que la nación de Israel ha sido tratada de ser erradicada de la faz de la tierra? Pero hoy en día, imperios que trataron de destruirla ya no existen. Ya no existe Roma, no existe Babilonia, no existen los persas, es decir, Hitler tampoco está. Todos aquellos que se han levantado en lo natural, ¿cierto?, dentro de una nación física, han sucumbido. Bueno, la misma realidad es aquí con la iglesia. La iglesia, desde que Jesús vino y estableció, ha estado avanzando, aleluya. Y a través de los siglos lo único que vemos es un avance. Nerón se paró a tratar de destruir la iglesia. Crucificó cristianos, los puso de alumbrado público, los hizo espectáculo de los leones. Nerón ya no existe, Roma ya no existe, pero la iglesia sigue avanzando, aleluya. Y hoy vemos un mundo muy diferente. Ahora, yo sé que todos acá decimos: uy, no, pero el mundo está... Usted no sabe cómo era el mundo antes. Ninguno de nosotros realmente tiene ni siquiera una vislumbre de qué fue vivir bajo un imperio tan corrupto como era Roma, y qué era tener dictadores como lo fue Nerón. Mejor dicho, los dictadores modernos están en pañales. ¿Y es por qué? Porque gracias a el avance de la iglesia empezó a existir una transformación de la cultura o forma de pensar de las gentes gracias a las enseñanzas
que teniendo unas enseñanzas de un hombre llamado Jesús, empiezan a recoger a esas personas que están abandonadas a morir y las empiezan a ministrar, a ayudar. Muchas de ellas se recuperan y de allí ya nace algo simplemente por una cruz que se llama Cruz Roja, gracias a que hay una cruz que identificaba una membresía, un cristianismo. Hoy en día en el mundo, cierto, usted si le diera la vuelta y quitara cristianismo, sería interesante ver qué quedaría en el mundo y cómo estaría el mundo. Y sin embargo nosotros a veces no tenemos una idea clara de qué significa la iglesia, porque hoy la hemos reducido solamente a un culto de oración, porque no entendemos el poder de la iglesia transformadora a través de la historia, en donde Cristo ha estado edificando su iglesia. Y cuando Él dijo las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellas, no han prevalecido contra ella, ni podrán prevalecer. Amén. Ahora, la verdad que tú y yo necesitamos es entender, y quiero que le digas a la persona que tienes al lado, es dile: tú eres esa iglesia. Y háblale esto: eso significa que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ti. Otra vez, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ti. Aleluya. ¿Sabes? A veces tú y yo no tenemos claridad de eso. ¿Cómo así? Pastores, no, escúchame. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Por eso Pedro, en la epístola de Pedro, empieza a hablarnos acerca de cómo nosotros somos ladrillos, piedras, ¿cierto?, talladas que Dios está haciendo para edificar. Todos juntos empezamos a edificar ¿qué? Una dimensión mayor que se llama la iglesia de Jesucristo en el mundo. Y esto es poderoso cuando lo pensamos, porque es la esperanza para el mundo. Así que hay algo que nunca será destruido, y es la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Pasarán imperios, pasarán dictadores, pero simplemente la iglesia seguirá avanzando. Piénsalo, empezó con un puñado de personas. Empezó con 12 hombres. 12 hombres que creyeron, y en el aposento alto encontramos a otros más, 120. Pero que cuando son revestidos de poder y cuando empiezan a entender unas enseñanzas del maestro, ahora empiezan a arrasar y cambiar todo lo que encuentran. Ahora, tuvieron que tener cierta ayuda, porque el diablo siempre que trata de meterse con la iglesia sale trasquilado. Y cuando vemos en la iglesia, en Hechos capítulo 4, luego del día de Pentecostés, hay una dimensión donde el Espíritu de Dios está. Gente se empieza a convertir, ellos empiezan a orar por enfermos, son sanados y los encarcelan. Pero luego de eso dice, cuando usted sigue al capítulo 6, empieza la persecución y empiezan a arrestar a Esteban. Y Esteban, que era uno de los discípulos, lo toman y básicamente dice la palabra, y no podían resistir a la sabiduría con que este hombre hablaba. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. No tenía el Nuevo Testamento que usted y yo tenemos, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Entendía la Torá, entendía la ley de Dios, entendía los principios divinos de Dios que podían establecer civilizaciones. Y aunque lo asesinan, ese día Pablo, que está allí sosteniendo las ropas, el corazón de Pablo es traspasado por el amor de Dios. Cada vez que el enemigo trata de venir a dañar, Dios simplemente, todas las cosas nos ayudan para bien, multiplica. Y empezó una persecución en la iglesia, y dice que la gente fue esparcida. Pero ahora en la expansión, al salir ellos de allí, ¿qué empezó a pasar? Gente empezó a llevar el mensaje del evangelio y empezaron a ir a través de los pueblos. Por eso, cuando usted llega, creo que es al capítulo 7, es Felipe ahora el que está predicando el evangelio. ¿Dónde? En Samaria, donde Jesús un día había tenido una conversación con una samaritana. Pero que empieza una expansión. Recuerdo cuando este amigo en Haggai, en el año 2001, cuando tuve la oportunidad de ir allí a formarme, a prepararme, este hombre de la India, de Madras en la India, me dice: ¿sabes quién evangelizó Madras? Le digo yo: no, la madre, no sé. Ya están acá. Ok, me dice: Tomás, el apóstol Tomás. Yo dije: ¿cuál? El que le dijo que necesitaba meter los dedos en las manos y costado. Ese del cual no hay un evangelio, ese del cual no hay un libro. Pero en los cielos están escritas las obras de Tomás y cómo la India vino a ser evangelizada gracias al evangelio que él fue a llevar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué un hombre sale de Israel y termina en la India? ¿Cuál era la visión que Jesús había impartido en ellos?
¿Cuál era la real influencia que había traído? ¿Acaso no era el tema solamente entre judíos? No, Jesús fue claro cuando Él les deja un encargo que es: el mundo entero no lo vamos a tomar. Otra vez, el mundo entero no lo vamos a tomar. No, el mundo entero no lo vamos a tomar. O sea, aquí usted y yo necesitamos entender: la iglesia estamos para tomarnos el mundo. La iglesia no estamos para reencornarnos en una esquina y decir: Señor, ven y sácanos. No, estamos para tomarnos el mundo. Pero eso tiene que romper ahorita el esquema de algunos, porque por muchos años mi teología no me permitió verlo de esa manera. No, el diablo es grandísimo, es poderoso y está arrasando. No, mira la historia. La iglesia, hoy lo que tenemos es gracias a hombres y mujeres que en su tiempo han tomado la palabra, se han parado y entonces han hecho un avance de la iglesia que ha traído ¿qué? Justicia. ¿Cuál justicia? La justicia divina que trae verdadera paz. Y ahí es donde nosotros necesitamos mirar, es salud divina cuando miramos a la palabra. Mira Mateo 28, 18. Mateo 28, 28, 19. Me encanta. En esta versión, creo que es el mensaje, dice: Jesús, sin dejarse intimidar, acababa de resucitar, por las amenazas. ¿Sabes? Jesús tuvo amenazas. Jesús trató de ser intimidado. O sea, no ha cambiado. El infierno no va a cambiar de táctica. El infierno sigue siendo infierno, pero tú y yo somos los que no nos debemos dejar intimidar. Jesús acaba de resucitar, ¿cierto? Tal vez está allí con las llagas porque está mostrando acerca de los orificios que son clavos inmensos, ¿cierto? Y está con sus discípulos presentándose, diciéndoles con una actitud: no me dejo intimidar. Dios me autorizó y ordenó que los comisionara a ustedes. Vayan y entrenen a todo el que se encuentren lejos o cerca. ¿En qué? ¿A quién le estaba diciendo Jesús eso? ¿Los discípulos o los discípulos? Di conmigo: los discípulos. Los discípulos. Dile: yo soy un discípulo de Jesucristo. O sea, Jesús nos está hablando a nosotros, a cada uno, nos está diciendo: ustedes, tú eres mi discípulo. ¿Qué tienes que hacer? Vayan, dile a la persona que tienes al lado: ve y entrena a todo el que te encuentres, cerca o lejos, en esta forma de vida. Wow, otra vez, dile ahora, devuélveselo ahora, dile: ve y entrena a todo el que te encuentres, lejos o cerca, en esta forma de vida. Y luego dice: marcándolos con el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice: instruyanlos en la práctica de todo lo que les he mandado a ustedes. Dile a la persona que tienes al lado: instrúyelos en la práctica de todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo están haciendo? Porque esperamos que cambie, pero casi que tenemos la idea es que Jesús tiene que bajar a predicarle al resto. No, tú y yo somos la iglesia. Y hay una gran revelación del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, capítulo 3, donde dice que somos el cuerpo. Y como cuerpo, el cuerpo se mueve a donde la cabeza está dirigiendo. La cabeza es Cristo, pero el cuerpo necesitamos entender las instrucciones de la cabeza. La cabeza dejó esas instrucciones: vayan y entrenen. ¿A quién? A todo el que ¿qué? Ay, Señor, yo no sé a quién le predico, yo no sé a quién le comparto. Ay, yo no sé, es que te encontrarás con alguien hoy. ¿Será que hoy a la hora del almuerzo te vas a encontrar con alguien? Y aquí es donde empieza, porque si yo hiciera la pregunta: ok, ¿cuántos en lo que lleva de este año tú has traído y enseñado en esta forma de vida, más que solo ganar una conversión? Porque fíjate que aquí está hablando es de enseñar, discipular, formar, empezar a trabajar con ellos. No, es que a mí no me han mandado, yo todavía no estoy preparado. Te hago una pregunta: ¿a quién le estaba hablando Jesús? Pablo todavía no había salido para escribir 2/3 partes del testamento, pero ellos ya tienen claro algo. Hay cosas que ya vivimos que podemos enseñar. Tú ya hay cosas que vives ahora que has conocido a Cristo que puedes enseñar. No necesitas un PhD para enseñar las verdades que conoces.
Hay algunos acá que ustedes ya recibieron sanidad, que pueden hacer ministrar sanidad, pero hay algunos que hay principios que han transformado su vida y esos principios pueden enseñárselos a alguien más. Pero necesitamos entender que necesitamos nosotros tomar una responsabilidad. ¿Cuántos queremos otra nación? ¿Depende de la nación del sí o del no? Aquí empezamos a batallar. Porque todo se nos ha ido ahorita en enfocarnos, sí o no, ay, va a colapsar. O sea, si gana el sí, entonces nos perdemos, o si gana el no, nos perdemos. Nosotros tenemos que mirar más allá. Nosotros tenemos que mirar más allá. Yo me imagino que fue la iglesia para ver, Nerón subió al poder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se intimidaron. Dijeron, no, nos tocó, nos fregamos. ¿Qué pasó? Nerón ya no está, por eso decía. Pero la iglesia continuó. Sentaron las bases para transformar. Roma colapsó como imperio porque tenía principios contrarios a la realidad del reino de Dios. No hay gobierno, no hay imperio que pueda permanecer en el tiempo en lo que está contrario a las realidades de Jesucristo. Y es el tiempo en donde sencillamente necesitamos ver otras realidades de Dios. Así que el problema es que nos hemos enfocado en algo que se llama solo la salvación de personas y no de ciudades y naciones. Y aquí es donde en estos días estaba meditando, estaba leyendo también material y me impactó tanto porque no había prestado atención a esto. Cuando tú miras cuánto Dios habla de naciones, o sea, la palabra que le promete a Abraham, ¿cierto? Es: voy a sacar naciones y te voy a llamar para que bendigas naciones. Y tú miras a Jacob y está hablando de naciones. Y tú miras hasta el Apocalipsis y Dios lo que tiene delante de él son naciones. O sea que a Dios le interesan las naciones. A Dios le interesa esta nación de Colombia. Y nosotros que estamos acá somos los responsables de traer esta nación de Colombia discipulada a los pies de Cristo. Y ahí es donde empieza un cambio de paradigma. Nosotros entender. Ahora, ¿por qué tenemos una guerrilla hoy discutiendo unos asuntos en La Habana? ¿Qué porcentaje de la nación es la guerrilla? ¿Cuál es el porcentaje de LGTBI que hablábamos en el mundo? Entre 1 y el 3%. Pero ¿están cambiando la cultura? ¿Están cambiando el mundo? ¿Tienen las condiciones para sentarse a reclamar y cambiar? ¿Por qué? Porque tú y yo estamos totalmente ajenos a participar de los escenarios a donde se cambian la vida. Tú dices, no, pues que yo no soy político, yo no estoy llamado. No, te pregunto, ¿tienes hijos? ¿Has participado o en el colegio para ser parte de la asociación de padres? No, es que eso me demanda tiempo, pastor, y usted es una persona ocupada. Aquí es donde empieza el problema. ¿Eres miembro de la junta comunal de pronto de tu barrio? Le voy a decir, yo hoy he tenido que venir a decir, Señor, perdón. ¿Sabe por qué? Porque en mi teología atrás eso era del diablo, la política era del diablo. Así crecimos. Pero estudiando he venido a entender que esa ha sido una estrategia del diablo fascinante para paralizar a la iglesia, de manera que entonces nos mantengamos alejados y no participemos para crear cambios. Y ahí es donde yo quiero traerte hoy a una realidad. Y algunos están diciendo, pastor, solo diga sí o no y ya. Y yo quiero llevarlos a otro punto, porque el tema no es ese. Hemos perdido la visión del poder transformador que tenemos como creyentes. Escúchame, te voy a hablar de casos concretos en la historia. 1994, nación de Namibia, 85% de la población cristiana. Por primera vez se les da la oportunidad a la población negra de votar. ¿Sabe qué escogen? Comunismo. Y dice, pero un momentico, 85% de cristianos escogen un régimen ateo. Ahora, lo más increíble es que el gobierno comunista, viendo que había sido el pueblo cristiano quien los invita a ser gobernantes, invitan a los representantes para enseñarles la básica bíblica del gobierno a ellos. ¿Sabe qué hace la iglesia? Nosotros no tomamos parte en política, no sabemos nada de eso. ¿De dónde vino esta situación?
Hoy en día, si tocamos un tema que rasga en lo político, algunos aquí ya están inquietos. Pastor, Suráfrica, otro partido, el partido que estaba en gobierno de 70% cristiano y está teniendo dificultad para poderse mantener. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos de la población se mantienen indiferentes a participar como pueblo cristiano en asuntos de orden nacional. Y aquí yo sé que más de uno dice: ay no, yo mejor no voto. Ay, no importa. Por la misma razón. Porque para nosotros es como, pero necesitamos ir a la palabra y entender algo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Estados Unidos, ¿cuántos están mirando Hillary Clinton y Trump? Y algunos, uy, eso está tenaz. ¿Sabe por qué han llegado allá a Estados Unidos hoy? Porque menos del 25% de la población cristiana vota, pero quiere un futuro mejor. Ahora, ¿de dónde llega esto? Le voy a leer una frase del presidente George Washington. Cuando un pueblo se ha vuelto incapaz de gobernarse a sí mismo y está en condiciones para someterse a un amo, poco importa de dónde procede este. Otra vez. Cuando un pueblo se ha vuelto incapaz de gobernarse a sí mismo y está en condiciones para someterse a un amo, poco importa de dónde procede este. Qué frase tan fuerte. ¿Hace diferencias y Timochenko? ¿Por qué? Porque el tema es este: si nosotros no sabemos gobernarnos y enseñar ese autogobierno a otros, no importa quién venga, simplemente va a dominar. ¿Por qué? Por ignorancia. Mayor problema que siempre puede tener una población se llama ignorancia. Y voy a decir algo: todavía somos una nación incipiente en un aspecto cristiano. Somos todavía analfabetas en asuntos cristianos. Solo buscamos nuestras bendiciones más que buscar qué es lo que Dios quiere decir en otros términos y ámbitos. ¿Por qué? Porque interesan a nuestras generaciones. Y ahí es donde nosotros necesitamos decir: momentico, la salud de un pueblo depende de la salud espiritual. La salud de una nación está dependiendo de esa salud espiritual de su pueblo. ¿Qué es salud espiritual? Todo lo que hemos venido trabajando, cómo volvemos a mirar elementos básicos de su palabra que nos dan a nosotros direccionamiento. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Si hay algo que nosotros necesitamos valorar, es que el voto es libertad. Es la capacidad de ir a tomar una elección. Y necesitamos por eso ir, no abstenernos, porque al abstenernos estamos dejando que otros sencillamente tomen partido. Ahora, el tema es: pero es que no sé si es bueno o malo. Así muchos. Y es natural, porque si usted se lee todo ese manifiesto, o sea, 227 páginas, hay tantas cosas ambiguas que por eso hay tanto problema. Pero no es claro. Hay unos que dicen sí, no, sí. Pero lo que no podemos permitir es que algo nos divida como pueblo cristiano. Porque lo que estoy viendo en redes y lo que estoy viendo en todo es una polarización tan impresionante que ya ni nos hablamos, porque yo creo en el no, tú crees en el sí, o yo creo en el sí, tú crees en el no. Atrás Satanás. No. Nosotros necesitamos poder mirar más allá de eso. Voy a decirte: ¿cambiará todo porque gane el no o gane el sí? Hay cosas que obviamente estarán en juego, pero te voy a decir dónde empieza todo el proceso: en lo que sigue, en donde tú y yo entramos a participar dentro de un proceso en el mundo, en esta nación, a donde entramos a tomar partido, a poder decir esto va de otra manera, a influenciar, a hacer sal y luz dentro de la nación, a donde entonces, ¿cuántos fueron bendecidos por el testimonio de la semana pasada? ¿Cuántos dijeron ¿cuántos dijeron mucha gallina pararse allí? ¿O fue al contrario? Mucho. Yo los comentarios que oí en la mayoría, era como muchos valientes. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan cuando el testimonio lo que dijo fue: hey, yo simplemente le dije: Señor, o sea, lo que se necesite, límpiame, cámbiame, ayúdame. ¿Qué hizo Dios? Lo empezó a llevar. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con nosotros cuando tú te pares en algún lugar? Tal vez tú no sepas todo, pero Pablo decía: el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando soy débil, soy fuerte.
Y ahí es donde empieza una realidad en nosotros a entender que no tenemos que saberlo todo, pero en esa luz que tenemos ya podemos iluminar. En esa pequeña luz te voy a decir que tú crees tener, ya esa luz en medio de la oscuridad es una exploradora. Y esa verdad ya ilumina. Fíjate que el solo hecho de que alguien le hubiera dicho, la palabra dice hombre y mujer, no señalando, sino mostrando la verdad en amor, que permitió que un proceso se iniciara y se llevara a cabo. Ok, la nación en este momento necesita lo mismo, no unas posiciones donde estamos solo señalando y llamando anticristo a todo el mundo, sino un momento donde estamos nosotros entendiendo que es la palabra la que trae revelación y cambio, y estar acompañando en medio del amor. ¿Cómo lo hizo Jesús? Todo el mundo dijo, no, este sí es Jesús, qué bien. ¿A Jesús lo odiaron o no? ¿A Jesús lo escupieron o no? A Jesús mejor dicho, le dijeron de todo lo que se podía imaginar. ¿Cómo respondió Jesús? Y aquí hay algo que tú y yo necesitamos entender, que no hay ley mayor que la del amor. Contra el amor no hay ley. Y cuando como pueblo nosotros empezamos a entender que independientemente de hacia dónde vayamos uno u otro, todavía podemos venir juntos a clamar a Dios. ¿Para qué? No para señalar si ves que no era por ahí, sino no importa, aprendí, no era por ahí, pero ahora puedo regresar. ¿Alguien se ha equivocado alguna vez? ¿Y qué ha hecho? Dios abajo del cielo decirte inútil. ¿Cómo se le ocurre? Es que por más de que le digo no hace caso, aunque es cierto. ¿Estamos? Pero de allí, ¿qué hacemos? Un aprendizaje para hacer un giro, para ir adelante. Escúchame, una nación como Norteamérica, la razón que fue una nación grande es gracias a que en sus inicios hombres de Dios, mujeres de Dios entendían asuntos de gobierno. Fue una nación en donde los puritanos hablaban dentro del diario aspectos, porque en el diario vivir sencillamente estaban tocando temas de justicia, temas de carácter, temas de bien. Y eso es lo que llevó a que pudieran constituir una nación como la constituyeron. El gran problema ha sido salirse de ahí. El gran problema de la iglesia es pensar que no debemos participar. Nosotros necesitamos estar creyendo. Yo hoy estoy hablando a la iglesia, no solamente aquí. Estoy hablando hacia afuera. Necesitamos salir del concepto de que es que la política es del diablo. No, necesitamos levantar hombres y mujeres que ahora que han ido a estudiar leyes, ahora tienen la óptica de Dios para traer la constitución del cielo y plasmarla en una constitución nacional. Hay hombres y mujeres hoy que ya están dando la batalla, y me encanta, la están dando en diferentes sectores. Gloria a Dios, es otro tiempo de la historia. Dios está trayendo una reforma a nivel mundial. ¿Qué significa reforma, pastor? ¿Cómo te imaginas el avivamiento? Si yo preguntara, me encanta una frase que voy a retomar, hace años la compartí alguna vez, pero John Schrock, recuerdo, estábamos el presidente de la Red Business Network, estábamos en una reunión de pastores, y él hizo la pregunta: si Jesús llegara a tu ciudad y te dice, te doy todo el poder, el dinero, o sea, los recursos para cambiar tu ciudad, ¿en qué la transformas? Como estaba hablando un grupo de pastores, la mayoría empezó a pensar en un templo grande y centro de adoración. 24 horas no hay lugar más alto. Ahora, hermosa la adoración, claro. Hermoso estar en la presencia, claro. Pero te mueres de hambre si solo te quedas adorando. Necesitamos salir a trabajar. No, pues que en el cielo no se trabaja, pero todavía estás en la tierra. Y todavía te doy noticias, en el cielo hay trabajo, donde el olín y la polilla no corroen, ni ladrones minan ni hurtan. Hay una diferencia en la manera, pero por eso hay que traerlo acá. Pero allí es donde nosotros empezamos a decir, Matico, wow, claro, justicia. No puede haber paz si no hay verdadera justicia. ¿Cuál justicia? Número uno, en donde empezamos nosotros desde la justicia de saber quiénes somos en Dios. Todos aquellos que están o ya participaron en Setka, ¿qué es justicia? ¿Alguien se acuerda? Perdimos Setka. Aquí es donde hay verdades que son eternas, que usted necesita tener establecidas. Es una correcta posición delante de Dios. Usted no puede hacer nada por ser justo, porque es un derecho adquirido que Jesús pagó por usted. Es poder estar delante de la presencia de Dios sin conciencia de pecado, como si el pecado nunca hubiera existido.
Es poder venir delante de Dios en donde yo entiendo que en la cruz, 2 Corintios capítulo 5, Él se hizo pecado para que yo fuera hecho justicia de Dios en Él. Y como ahora soy justo, voy a empezar a caminar en actos de justicia, no de corrupción. Como ahora soy justo, yo empiezo a entender que tengo una nueva naturaleza. Entonces tengo un autogobierno que desde el autogobierno personal, individual, yo puedo trabajarlo hacia lo colectivo en mi círculo de influencia. Pero la batalla hoy es que como iglesia a veces uno está, ¿cómo logramos que desde los grupos quieran crecer y extenderse y decir, no, yo voy a llevarlo a otros y que otros conozcan? Sino, no, nosotros estamos felices acá, somos tan lindos todos. Ay, ora tú por mí, mi necesidad. Y vivimos tanto en nuestras necesidades que no miramos lo que está alrededor. Y Jesús se encarga de lo nuestro, porque Él lo dijo en Mateo 6:33: busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero esa parte nos cuesta. Ahora, allí es donde nosotros necesitamos entonces mirar a la palabra. 2 Corintios capítulo 10. Lo que cambia una nación es la participación activa de los creyentes en cada esfera de la sociedad. Estamos en medio de una transición, un proceso de paz que nos está arrojando un proceso. Allí es donde vamos a ser claves todos aquí y todos aquellos que están oyendo. Toda la nación necesitamos enseñarla. 2 Corintios 10, 3 al 6 dice: el mundo no tiene principios, es solo la ley del fuerte allá afuera. El mundo no juega limpio, pero nosotros no vivimos y luchamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son para el mercadeo o la manipulación, ellas son para demoler, diga conmigo, demoler toda esta cultura masiva de corrupción. Tomemos temas. Hay uno que es el de más álgido en el momento: el tema de familia, identidad de género. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Hay una cultura masiva de ¿qué? De corrupción, a tratar de venir contra ¿qué? Contra algo que es sagrado, que se llama la familia. Pero ¿cómo se cambia? Simplemente porque allá en una ley se pone. El gran problema es que, fíjense lo que nos pasó: salimos, marchamos y todos salimos, ¡uy, qué victoria! ¿Cuál victoria? ¿Por qué? Porque si no hay quienes estén arriba en gobierno y en poder y en autoridad diciendo, a ver, esto es lo que se necesita hacer, entonces no cambia. Ahora, ¿cuántos? Porque ya he visto que hay un crecimiento y me bendice, porque muchos ya los he visto tomando, y ahora ya no es solo la foto del click, el like, sino están empezando a participar acerca de ciertos debates. Ahora, quiero que entiendan, es natural que haya choques. Eso es natural, que haya choques. El problema es que si no hay choques es que no estamos haciendo nada. O sea, cuando yo miro la abolición de la ley de esclavitud en Inglaterra, fue por choques. Un hombre agarró esa carga durante 40 años. Los primeros años solo era abucheado en el parlamento. ¿Por qué? Porque era un retrógrado. ¿Por qué? Porque habían intereses económicos en medio de la esclavitud. Hoy hay intereses económicos en muchas cosas. Por eso necesitamos entender qué es lo que la palabra dice, más que lo que se trata de mover tomando intereses. Pero cuando este hombre año tras año estuvo, ¿qué pasó? Hizo la causa de su vida. Yo estoy aquí en esta tierra para avanzar el reino de Dios, para enseñar a las gentes. ¿Cuál era su encargo? El encargo de él era que Dios creó a los hombres libres. Dios no tiene alguien mayor, no es mayor ni el griego, ni el judío, ni el esclavo, ni el escita, ni la mujer. O sea, eso hoy en nuestros tiempos todavía hay mujeres obviamente que están hablando de la liberación femenina y el tema, pero ¿saben que la liberación femenina vino desde la iglesia? Vino porque entendieron unos principios que Jesús enseñó. Jesús elevó la dignidad a la mujer. Fue eso que Jesús lo trajo, pero ahora al no entenderlo se está apalancando desde esa libertad de una minoría que era mujer en su tiempo. Ahora otras minorías que están yendo por otros lados, y aquí es donde nosotros necesitamos empezar un momentico. ¿Cómo se enseña esto? ¿Cómo lo podemos llevar? Enseñando algo básico desde el diseño de familia, hombre-mujer. ¿Cómo? En todos los escenarios donde hablamos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Eso empieza a calar. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en el corazón de los hombres. Y cuando usted deja que salga la palabra en amor, no en condenación, en amor, usted la deja. Yo leí por ahí que ¡pum! Allá quedó. El Espíritu Santo ahora empieza a trabajar allá. Hay algunos que usted va a decir, oye, ¿me explicas? Venga para acá, de una vez le explico. Y ahí empiezan los cambios. Y Dios empieza a posicionar personas. Y es un tiempo en donde vamos a ver otra nación. Pero la pregunta para usted hoy es esa: ¿cómo cree que el avivamiento viene?
Porque todos, sí, el avivamiento. Pero, ¿y cómo se espera el avivamiento? No, es mi casa y el fuego va a caer y los ángeles van a llegar con el trasteo. Le llegó la bendición. ¿Cómo se imagina el avivamiento? ¿Qué es un avivamiento para usted? Ahora, para la mayoría, y por eso he venido enseñando de momento en momento, porque hasta que la captemos, para muchos avivamientos es un servicio de milagros. Pero avivamiento es la transformación de una sociedad por los principios y valores donde hombres y mujeres van al autogobierno, porque Dios rige el corazón del hombre. Porque hay tal temor que viene en una población que dice: uy, Señor, Dios está aquí, yo no puedo hacerlo torcido, necesito hacerlo a la manera de Dios. ¿Me entienden la diferencia? Y ahí es donde entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando está entre nosotros, no importa qué pase. Es decir, voy a decirlo de otra manera: una nación, un dignatario, a pesar de las leyes que imponga, si el pueblo empieza a cambiar y a crecer y hay otra luz, eso eventualmente tiene que colapsar. El problema es cuando tratamos solamente de hacerlo colapsar en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda del cielo. ¿Por qué? Porque es un tema de tinieblas versus la luz. Son dos reinos combatiendo, y un reino espiritual no se combate solo con argumentos humanos. Recuerda, yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te digo que todo lo que tú atares en la tierra será atado ¿en dónde? Y lo que desates en la tierra será desatado ¿en dónde? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Dile a la persona que tienes al lado que Dios te entregó poder y autoridad para cambiar situaciones. Escúchame esto tan bárbaro. ¿A quién? ¿A los pastores? No, a la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Todos nosotros somos la iglesia. Obviamente también Dios trabaja en una estructura en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios trabaja, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que entiende un orden divino de honra y respeto. Y aquí es donde empezamos nosotros a entender cómo no es alguien me somete, sino yo empiezo a entender cómo respeto y atiendo el oído. ¿Por qué? Porque el corazón es susceptible de endurecerse. Es lo que hemos venido enseñando a través del tiempo. Entonces, pastor, pero al fin sí o el no. Escúchame, cuando estuve en esta reunión de pastores, hubo dos reuniones, una en la mañana, otra en la tarde. La de la mañana la verdad me impactó y me dolió el corazón, porque lo que veía era una polarización de tantos ánimos elevados a tomar una posición, y a que otros entonces, si estaban tomando otra posición, casi que usted ya es enemigo de la cruz. Y yo decía, eso no puede pasar. Nosotros necesitamos entender algo acá. Hay personas, son creyentes y tienen argumentos y van a votar por el sí, y otros van a votar por el no. Pero eso no nos puede dividir como creyentes. ¿Por qué? Voy a decirlo de otra manera. Porque la verdad es que ninguno tenemos a ciencia cierta la claridad del no ni del sí. Cada uno tiene un nivel de argumentos. Pero en el transcurrir vamos a decir, no era por ahí, la embarré. Pero voy a decir, Cristo todavía sigue reinando. Y Dios todavía sigue siendo Dios. Y ahí es donde todavía podemos esperar y entender algo, que en medio de nuestras equivocaciones todavía podemos clamar y decir, Señor, no era por ahí, pero ayúdanos. Es lo que la palabra ha enseñado a través del tiempo. ¿Por qué? Porque como nación estamos tomando decisiones. Ahora, ¿qué veo yo claro? Como nunca. Porque si hay algo que en la tarde, cuando estábamos más de 1500 pastores reunidos allí, hay algo que por primera vez en mis 33 años de cristiano, por primera vez, ahora usted dirá, ¿en serio? En 33 años yo nunca había visto un consenso y una unidad a decir, necesitamos clamar a Dios juntos. No hay una sola iglesia que va a traer la solución al país. No hay una sola iglesia que es la mesiánica que tiene toda la respuesta. No hay una sola iglesia. No, es la iglesia de Jesucristo, y en medio de nuestras diferencias necesitamos es venir a Dios. Por primera vez en 33 años escucho romper un esquema. Necesitamos empezar a soñar por colocar dignatarios. ¿Qué era eso? Era un arrepentimiento de la iglesia, decir, Señor, perdónanos, que por muchos años hemos considerado que lo político es del diablo. Y se está hablando en un foro pastoral. Eso, le voy a decir, para la nación es un cambio, mejor dicho, de aquí a Pekín. Es un salto.
¿Por qué? Porque eso está trayendo otra realidad a la iglesia. Hay una convocatoria en este momento. ¿Cuál? 30 de septiembre. Algunos tal vez ya la han oído por redes, pero ¿qué es? Vamos a orar todos, independientemente si es sí o no. Es decir, independientemente de las posturas que cada uno tenga, lo que trajimos como consenso es esto: todavía podemos venir delante del Dios que es creador de todos los cielos y de la tierra y decirle: Señor, creemos aquí es en el amor por encima aún de nuestra posición, porque tú eres el que endereza. Y lo que estamos creyendo es que en el momento aún de ir allá a la urna, el Espíritu Santo va a poder traer una convicción de que será. Pero quiero es levantar el temor, y si nos equivocamos, Dios todavía sigue en control. Pero si era por la otra, si estamos clamando a Dios, y es donde esta nación por primera vez está de una manera como no ha estado. Le voy a decir, Dios dice en su palabra que Él escucha el clamor de los justos, que sus oídos no son sordos y que Él está atento. Y si nosotros estamos clamando, le voy a decir, la respuesta no verá en como Shazam, desapareció la guerrilla. Esa no es la manera. Lo que va a empezar a pasar es que hay un fuego que va a venir en hombres y mujeres que van a empezar a levantarse a los diferentes escenarios, a donde con el fuego de Dios entonces podrán contrarrestar ideas, maquinaciones y planes que son del infierno. ¿Me explico? Y ahí es donde empezamos tú y yo, en esferas básicas, en el colegio de nuestros hijos. ¿En dónde? En la acción comunal del sector. ¿En dónde? En la empresa, participando de ciertos escenarios. ¿Para qué? Para hablar, donde se nos quita el medio. ¿Qué pidió la iglesia primitiva? Hechos capítulo 4. Cuando Pedro y Juan subían, oran por un cojo, se sana. ¿Qué es lo siguiente que hacen? Las autoridades, todo el mundo dijo: ¡ay! Dios está aquí, vengan papitos. No, a la cárcel. Están trayendo desorden. Es como oír de John G. Lake, que fue encarcelado porque la ciudad de Spokane, Washington, allá en el norte de Estados Unidos, no de Washington DC, sino el estado, ¿cierto? En Seattle, básicamente se convierte en la ciudad más sana de los Estados Unidos, pero el problema es que estaban sanando sin diploma médico. Por eso lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque el diablo va a buscar cualquier traba con tal de frenar un avance. El diablo va a utilizar cualquier cosa. Así que usted aquí necesita prestar mucha atención. Pero ¿qué hace la iglesia entonces? Se reúnen, oran, y ¿qué es lo que dicen? Padre, Dios de todos los cielos, creador de cuanto existes. Básicamente unidos le dicen: Señor, venimos aquí para que tú extiendas tu mano poderosa, que señales, prodigios y milagros sean hechos por mano de tu Hijo Jesucristo, y que nos concedas el denuedo para hablar como es debido y no callar. Y el lugar, dice, donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu. ¿Cómo así? ¿No habían sido llenos en el capítulo 2? Hay rellenadas que todos necesitamos. La verdad. ¿Por qué? Porque el problema es esto, que ellos fueron llenos, pero ahora se les olvidó que tenemos fugas. Cuando usted camina en medio de este mundo, hay muchas situaciones de ofensas que vienen a usted, que le van drenando el tanque de amor que tiene. ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Alguien le ha tocado algún personaje, a un cristiano, que usted dice: Señor, ¿lo cambias o te lo mando? ¿Alguien entiende de qué hablo? Pero ahí, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Una qué? Rellenada. ¿Cómo viene un refill? Gracias. ¿Cómo viene una rellenada? Cuando entendemos esto: Señor, como goteo, como tengo fugas, necesito estarme metiendo otra vez contigo. Necesito tener espacio. Este viernes que tuvimos, viernes de milagros, fue un tiempo acá. La gloria de Dios vino, llenó, y ahí es donde tiene que venir un apetito. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos son los que los vienen, los intimidan, y ellos son estas sus palabras. Juzguen ustedes si debemos obedecerlos ustedes o a Dios. Ahora, hay muchos hoy en día que toman la misma idea: estamos obedeciendo a Dios para hacer lo que se les da la gana. No, hay una realidad de entender su palabra y cómo funciona su palabra y cómo los alineamos a su palabra. Pero escúcheme, cuando ellos lo hacen, es lo que usted sigue viendo en Hechos capítulo 5. Cuando la gloria de Dios viene en Hechos capítulo 4, inclusive al final,
Los creyentes básicamente empiezan a caminar en una dimensión en donde dice esto: y temor vino sobre la población. O sea, ¿sabe qué? La reverencia, el avivamiento trae un temor en la población de respeto, decir, wow. O sea, ¿por qué? Porque las palabras de Dios son como un martillo que calan en el corazón de la gente y entonces los traen al arrepentimiento. Pero la iglesia necesitamos es eso: Señor, yo quiero que ustedes estén orando, danos de nuevo. El 30 vamos a estar acá. Hay una reunión, no es marcha, es una reunión en las diferentes plazas de las diferentes capitales y ciudades del país, en donde los cristianos del sí y el no vamos a estar eso orando, diciendo: Señor, vamos a pasar, no nos vamos a dejar dividir, no nos vamos a dejar polarizar, no vamos a dejar que odio y resentimiento venga en medio de nosotros. Todavía podemos amarnos a pesar de que tengamos una diferencia, porque creemos que tú todavía estás en el cielo y tú todavía eres Señor de unos y otros, y donde nos hemos equivocado nos vas a ayudar a ajustar lo que tenemos que ajustar. Así que aquí los jóvenes están el 30, pero luego de que termina su reunión, estamos convocando después de las 8:30, desde las 8 hasta la medianoche vamos a estar aquí orando. Así que los invitamos, y nacionalmente, creo que por eso digo, 33 años nunca he visto esta convocatoria, y Dios, le voy a decir, no es sordo, Dios va a escuchar. O Dios se tendría que dejar llamar Dios. Pastor, ¿cómo dice eso? Por favor, escúcheme. Porque es que si nosotros no tuviéramos una confianza de clamar a un Dios vivo, estamos perdiendo el tiempo. Y aquí es donde cosas sobrenaturales pasan. ¿Cuántos quieren ver también lo sobrenatural? Yo quiero ver sacudidas, ¿me entiendes? Yo quiero ver el cielo haciendo cosas, o sea, y Dios levantando jóvenes. O sea, es un tiempo donde Dios está levantando juventud, jóvenes que van a levantarse de otra manera, a hacer, como dice la palabra, llamas de fuego. Pero necesitamos jóvenes que no solamente están predicando, necesitamos jóvenes en las diferentes esferas, necesitamos jóvenes que empiezan a tener claridad a nivel de gobierno. Necesitamos soñar con ver un presidente cristiano. ¿Sí? Ahora, el presidente cristiano no cambia todo. Ya está visto en diferentes países. Guatemala tuvo un presidente cristiano y le tocó salir del país. ¿Por qué? Porque las maquinarias que habían interno, un solo presidente no cambia una maquinaria. Se necesitan otros que en lugares diferentes de influencia pueden entonces empezar a ayudar a cambiar. Y aquí es donde necesitamos por eso a Dios. Vamos un paso más allá. La alabanza se me ayuda. Gracias, Espíritu Santo. Sabes, cuando hablamos de impactar, alguna vez lo he compartido más a nivel de líderes, pero quiero que en la iglesia todos lo entendamos. En la visión que Dios puso a esta casa es alcanzar personas, llevarlas al conocimiento de Dios para que impacten su comunidad. O sea, desarrollarlos en un liderazgo de servicio, pero para que impacten. Ven, amor, voy a chocarte, pero espero no chocarte tan duro. Yo puedo ir y ella va en dirección contraria y chocarme por accidente. Ay, qué pena contigo. O yo puedo desde la distancia saber que va en dirección equivocada y obligarme a tomar un punto de colisión porque quiero cambiar esa vida. O sea, yo necesito impactarla. Y necesito impactarla no de chepazo. Uy, fue un rayoncito, bueno, de malas. No, necesito causar un accidente. Que haga que qué. Oiga, ¿me atropelló? Sí, pero es que no te diste cuenta que tú estabas manejando en sentido contrario. No, yo voy bien, mi vida es perfecta, yo sé para dónde estoy yendo, yo yo hice, yo logré, yo. Y aquí el amor es el que puede venir entonces a donde el Espíritu de Dios toca un corazón. ¿Para qué? Para ayudarle a dar la vuelta, de manera que entienda que hacia allá se va a destruir, pero que hacia acá es a donde podemos ir. Entonces, ¿qué pasa? Mi vida se convierte en una en donde diariamente estoy buscando colisionar. Eso se llama impactar. Bill Hybels cuenta una historia que un día estaba en un aeropuerto
venía de Puerto Rico, y de pronto, mientras él está leyendo un documento, escucha una colisión. Dos jovencitos pequeños se están agarrando y el uno está encima del otro golpeándolo, ya está sangrando, pero lo sigue golpeando. Y dice que él en ese momento pues está mirando a ver qué, pero nadie respondió. Entonces él va, lo separa y ya otra gente viene. A veces siempre la gente está esperando a alguien que haga algo y el resto se pega. Y entonces él está allí y está tratando de mirar dónde están los padres o cómo ayuda, de manera que no lo suelte y otra vez vuelva a pegarle. Pero dice que en ese momento vienen de la aerolínea diciéndole: ¿es usted señor Bill Hybels? Y dice: sí, yo soy Bill Hybels. Y dice: mire, si no sube al avión lo vamos a dejar. Y dice: no, pues me va a tener que quedar, pero yo no puedo dejar esta situación acá. Y él decía, dentro de él decía: yo necesito ayudar a este joven. Ahora le dice: si usted me promete que alguien se va a encargar, yo puedo subir a ese avión. Y dice: no se preocupe, aquí tenemos, ya llegó ya llegó no sé qué, ya llegaron seguridad, ya, o sea, aquí nos encargamos, pero suba al avión. Y dice que él sube al avión, y cuando está en el avión, dice, el Espíritu Santo le habla y le hace una pregunta: ¿qué puede cambiar el destino de ese joven? Entonces él se empieza a reflexionar: ¿lo puede cambiar un curso universitario? El odio, el resentimiento, lo que hay allí. Porque ese joven tendrá dos destinos, ¿cierto? O podrá ser ese hombre profesional, esposo, que tendrá una familia y servirá para ayudar a su comunidad, o por el contrario irá en una línea donde seguirá golpeando a otros y los está golpeando desde los 7 años, en donde se convertirá tal vez en un pandillero y terminará en una cárcel. Y entonces él dice: ok, pero ¿qué puede cambiar el Espíritu Santo? ¿Qué puede cambiar ese destino? Unas leyes de gobierno, que al tener unas leyes diferentes de gobierno, entonces decida este muchacho cambiar. No. Los padres, ¿será que, ok, si tal vez los padres pueden cambiar, puede cambiar? No, solo hay una cosa, llegó él: solamente la iglesia puede cambiar el corazón de una persona, porque para eso está diseñada sobre la tierra. O sea, solamente que se encontrara en una colisión con un creyente que estuviera dispuesto a interceptarle para entender que ese corazón necesita un cambio para un destino diferente. Jesús es la única respuesta, pero solo puede ser presentado por un creyente que se llama la iglesia de Jesús. Y dice que ese día es cuando él sale con la frase: la iglesia local es la esperanza de Dios para el mundo. Y por eso entiende que no hay sobre el planeta Tierra algo más efectivo que pueda cambiar sociedades y naciones, sino cuando la iglesia, cada uno de nosotros, nos activamos a entender nuestro rol y llamado, a que donde estemos necesitamos impactar. No es desde lo secreto, es impactar. Hoy tú puedes impactar desde un mensaje, desde una red social, si estás consciente cada día diciendo: Señor, úsame para impactar. ¿A quién necesito? ¿Con quién me voy a colisionar? ¿Con quién me voy a encontrar hoy? ¿A quién me vas a presentar? Y escúchame, no para un mensaje simplemente de una estadística. No, es donde tú estás dejando una semilla de un principio, una verdad, que esa persona, tú ves esa pareja peleando, pero les das algo allí. ¿Qué va a pasar? Ellos van a venir. ¿Por qué? Porque la sed los va a traer. Y necesitas tú poder estar allí. ¿A qué? Acompañar lo que dijo: y enséñenles en esta forma de vida. Esta es una nueva forma de vida. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien tiene otra forma de vida? Ahora, ¿estamos ya todos perfectos? No esperes a estar perfecto, porque solo cuando nos vayamos estaremos transpuestos en otros cuerpos. Pero aquí estaremos todavía con nuestras fracturas, es decir, desocupándonos, y por eso necesitamos volver. Señor, aquí estoy. Por eso esta canción de hoy era tan importante. ¿Cómo nos llenamos? Postrado a tus pies. De ahí es donde siempre necesitamos recordar: María estuvo allá, postrado a tus pies, no hay lugar. ¿Sabes? Todos nosotros nos dejamos llevar a un momento donde el enemigo nos roba y nos lleva a la ocupación. Escuchaba a Marcos Brunet, me ministró, decía: cuando Jacob puso su cabeza a descansar y soñó y vio una escalera, pero dice: la revelación a veces se aparta de nosotros cuando el activismo nos consume tanto en donde ya no podemos tener revelación.
porque es en el reposo, no es dormir, es en el reposo a donde empezamos entonces a traer de regreso la gloria y la presencia de Dios. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 4? Ellos entendían que el denuedo, la paz, lo que necesitamos es en la gloria de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Los voy a llevar a la tierra prometida, pero mi presencia no irá con ustedes. ¿Qué les estaba diciendo? Moisés por eso le dice: no, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, porque él entendía algo. Yo puedo tener todas las cosas, pero sin el reposo tuyo, que es tu presencia, los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Cuando yo vengo a su presencia en las que me inunda para poder realmente ir a donde necesito ir. No vivas solo de domingo a domingo la presencia. Toma diariamente una dimensión de meterte allí con Él. No dejes que el diablo te absorba tanto que no tenemos tiempo. Yo estoy regresando a tomar otros tiempos con Él. ¿Por qué? Porque la única manera en que una nación va a ser cambiada, le voy a decir, es cuando desde su presencia tenemos lo que se requiere para colisionar. Cierra tus ojos un momento allí. Gracias, Señor.